¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí, le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico. Si ésta se ejerce dentro de la unidad familiar, se denomina violencia doméstica. Se distingue de la violencia común en que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. Las formas de violencia de género van desde la violencia económica y social, en la que ocurre un previo control de los recursos económicos o controlar las relaciones externas, hasta la violencia verbal y emocional, que incluye insultos, gritos, acusaciones, burlas, es decir, despojar la autoestima de la víctima. La violencia doméstica no existía, era un tema privado entre personas. Una torta de vez en cuando, pero ¿cómo es que una frase que solía funcionar? Una torta de vez en cuando no tiene importancia. En 2013, más de 27.000 mujeres tenían medidas cautelares por violencia de género, casi un 7% menos que el año pasado. Más de 7.000 personas sufrieron violencia doméstica, más de la mitad eran mujeres y el resto hombres. Es significativa la juventud de los agresores en el ámbito familiar. Hay un grupo de los 18 a los 20 que concreta casi el 52% de las denuncias. Para algunos especialistas esto se debe a la entrada temprana en las casas de, por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de drogas, la pérdida de roles, creo que es muy importante. Los padres han dejado de ejercer como padres hace muchísimo tiempo, quizá haya mucha mayor tolerancia también a temas relacionados con la violencia dentro de la propia familia. Este gobierno le ha dedicado mucho tiempo a luchar contra la violencia de género. Alzar la voz contra la violencia de género y contra el machismo y el terrorismo machista que se ha cobrado la vida de más de 700 mujeres en los últimos 10 años en nuestro país. Sobran motivos para alcanzar un pacto de Estado, un acuerdo social y político contra la violencia machista. Y hay que esperar 11 años hasta el 89 para que se considere por primera vez en el Código Penal que los malos tratos en el ámbito familiar era un delito, era una conducta antijurídica. La Organización de Naciones Unidas, en la Cuarta Conferencia Mundial de 1995, reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, e impide el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, en nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley puede regularse su ejercicio. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. Desde el año 2004 existe en nuestro país la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género que concede derechos a las víctimas. De conformidad con dicha ley, si eres una mujer víctima de violencia de género, con independencia de tu origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, los derechos que tienes son a recibir plena información y asesoramiento, a la asistencia social integral, a la cual también tienen derecho los hijos e hijas bajo tu guarda, a la asistencia jurídica gratuita,
a entrar en un programa de acción específico de empleo. Y por último, a tener preferencia en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. Se produce maltrato en ambos géneros. Pero día tras día, las mujeres siguen sufriendo los efectos de la violencia estructural, que es consecuencia de las relaciones patriarcales que nos vienen impuestas desde que nacemos. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. No son arrebatos, son asesinatos. No son arrebatos, son asesinatos. Esta manifestación está convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Al mismo tiempo que hoy queremos protestar contra la violencia machista, estamos celebrando un aniversario de la formación de esta plataforma, o de esta asamblea, mejor dicho, que reúne a gente integrante de diferentes organizaciones, gente que va por libre, de todas las edades, y que lo que realmente pretendemos desde su inicio es visibilizar un feminismo combativo en la ciudad de Granada, porque no solo estamos convocando más manifestaciones de las que estaban siendo convocadas normalmente en Granada, sino que realizamos concentraciones, performances, para visibilizar todas las violencias que sufren las mujeres en todos los ámbitos. Por ejemplo, el curso pasado y este principio de curso conseguimos lo de que Gallardón dimitiese y echase para atrás el anteproyecto de ley que tenía sobre el aborto, que no solo lo conseguimos nosotras, sino todos los movimientos feministas que estuvieron saliendo durante todo ese proceso a la calle. El 25 del mes nos reunimos en la Fuente de las Batallas, tenemos una exposición chulísima con la que pretendemos que se ponga de manifiesto no solo la víctima, sino en concreto el asesino. Se vea en hilera no solo lo que son los asesinos y el número. Salimos hoy como saldremos muchas más veces mientras la violencia hacia las mujeres sigan existiendo. Seguiremos saliendo a la calle hasta que en Granada y en todas partes haya un movimiento feminista fuerte y combativo capaz de frenar los abusos del Estado y acabar con el sistema patriarcal. Contra la violencia del patriarcado y del capitalismo, feminismo como respuesta.